¿Alguna vez sentiste que piensas demasiado? ¿Ya te preguntaste si existe un límite entre lucidez y locura? ¿Y si tal vez el mundo silencioso dentro de ti es más real que todo lo que existe afuera? Nietzsche escribió: quien con monstruos lucha, cuide de convertirse no en monstruo también. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Pero ¿y si algunos de nosotros nacimos justamente para encarar el abismo, para sumergirnos donde otros temen siquiera mirar? Este video es para ti que alguna vez te sentiste fuera de lugar en medio de conversaciones superficiales, que cargas demasiadas preguntas para respuestas tan fáciles, que entre un sorbo de café y el ruido del mundo allá afuera, ya te detuviste a pensar si estás viviendo o solo defendiéndote de vivir. Todos nosotros a veces tratamos a los demás injustamente con desconfianza e incluso con desprecio. Pero, ¿y cuando es nuestro propio pensamiento el que se vuelve contra nosotros? Cuando nuestro don de pensar profundamente se transforma en una carga casi invisible, pero insoportablemente presente. Hoy vamos a adentrarnos en la psicología de los pensadores profundos, no de forma técnica, sino visceral, como quien atraviesa un túnel de espejos, reflejando, fragmentando, reconstruyendo. Un viaje entre lo consciente y lo inconsciente, entre la cordura y el delirio, no es un guión común. Es una invitación a detenerse, a sentir y tal vez a permitirse pensar hasta el final. Hay un tipo de silencio que no nace de la timidez, sino de la densidad. Un silencio que carga tormentas por dentro. Y quien vive en ese silencio lo sabe. No es ausencia de sonido, es exceso de pensamiento. ¿Ya viste a alguien callado en medio de un grupo, pareciendo distante? Tal vez, en ese mismo instante, esa persona esté reviviendo un recuerdo antiguo, conectándolo con una sensación que ni ella misma sabía que existía. Los pensadores profundos son así. Hacen del silencio un templo, un lugar donde las ideas toman cuerpo y los sentimientos voz. No tienen prisa por responder, no por inseguridad, sino porque cada pregunta resuena por corredores internos donde 1000 otras preguntas esperan. Como dijo Carl Jung, quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Y estos individuos despiertan, todo el tiempo, incluso cuando todo a su alrededor está dormido. Pero esa profundidad tiene un costo. Vivimos en una sociedad que celebra el inmediatismo, el hablar antes de pensar, el opinar antes de sentir. Y quien hace una pausa, reflexiona o simplemente observa, fácilmente es etiquetado como raro, desinteresado o peor, arrogante. El pensador profundo no encaja, se infiltra, como el agua, suave, pero inevitable, y eso puede doler. Porque mientras la mayoría nada en la superficie de las palabras, estos pensadores se sumergen en el subtexto. Mientras otros reaccionan, ellos observan, y al observar, ven lo que muchos no quieren ver. Contradicciones, silencios incómodos, intenciones no dichas. Ellos no solo escuchan, sienten lo que no fue dicho. La psicología los describe como portadores de alta introspección, es decir, una tendencia natural a analizar lo que ocurre dentro y fuera de sí con intensidad. Pero eso no se aprende en libros, se siente. Desde la infancia, cuando un simple cambio en la mirada de los padres era suficiente para despertar dudas existenciales. Y por más que parezcan distantes, son hipersensibles a la conexión. No buscan conversación, buscan comunión. No quieren hablar del clima o del tráfico. Quieren saber dónde duele, dónde arde, qué sueñas en secreto. Viven en las entrelíneas y por eso, muchas veces, callan. Porque el mundo suena demasiado alto para la delicadeza de sus ideas. Y en el fondo, lo saben. El pensamiento más verdadero rara vez se grita, susurra. Si eres uno de ellos, tenlo claro. Tu silencio es lenguaje, tu pausa es presencia. No estás ausente, estás solo, en profundidad. Ahora dime algo. ¿Alguna vez te sentiste agotado de tanto intentar mejorar pero sin ver resultados reales? ¿Leíste libros? ¿Probaste técnicas? ¿Anotaste metas? ¿Y aún así nada parece sostener el cambio a largo plazo? Esto tiene una razón, y no está relacionada con falta de voluntad. La mayoría intenta transformar su vida sin entender primero cómo funciona la mente, pero existe un método estructurado, probado a lo largo de los siglos, que te enseña a reorganizar tus pensamientos, ganar claridad sobre tu identidad y construir disciplina emocional sin depender de la motivación. Este método combina neurociencia, psicología del comportamiento y filosofía práctica, y cuando se aplica, suele marcar un antes y un después. Quienes lo han aplicado reportan una sensación de orden mental, paz
y autodominio que antes parecía imposible. Dejamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio. Solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Algunas personas sienten el mundo en decibeles más altos. No es exageración, es realidad. Todo vibra con más fuerza, todo hiere con más precisión. Para los pensadores profundos, pensar es sentir. Y sentir, en este caso, no es una elección. Es la condición inevitable de existir. Imagina vivir en una mente donde cada frase es diseccionada, cada gesto analizado, cada emoción traducida en capas ocultas. Un elogio no es solo un elogio, sino una posible tentativa de manipulación. Una ausencia de respuesta no es solo distracción, sino tal vez un rechazo velado. El mundo, para estas personas, nunca es directo. Siempre hay un por detrás, un y sí, un pero tal vez. Es una hipersensibilidad que trasciende lo emocional e invade el intelecto. Son personas que no solo lloran frente a la belleza, sino que intentan comprender por qué eso las tocó tan hondo. No solo sufren, investigan la anatomía del dolor. Como dijo Virginia Woolf, una pensadora visceral, me hundo para ver con más claridad. Es eso. Los pensadores profundos no se hunden por debilidad. Se hunden porque solo en el fondo es posible ver la verdad con nitidez. Psicológicamente, esta experiencia tiene nombre: metacognición, la capacidad de pensar sobre el propio pensamiento. Para la mayoría, eso es ocasional. Para ellos es un estado constante. Es como estar dentro de un espejo que nunca deja de reflejar. Se ven, se revisitan, se critican, se perdonan, todo al mismo tiempo. Pero esa conciencia tan pulida puede ser cruel, porque quien ve con claridad también ve sus fallas magnificadas. Nada pasa desapercibido. El tono de voz que subió un poco más, la palabra mal puesta, el silencio que quedó después del último mensaje. No lo olvidan, no porque guarden rencor, sino porque cada experiencia carga significado. Es como si la vida estuviera lanzando enigmas todo el tiempo y ellos estuvieran obligados a descifrarlos todos. Existe un término llamado processing depth, profundidad de procesamiento, que explica cómo ciertas mentes codifican memorias y vivencias con más densidad emocional. Para estas personas el pasado no es solo recuerdo, es territorio vivo. Un momento no solo es recordado, es revivido. Lo que para otros ya pasó, para ellos se volvió capas, ecos. Y entonces viene la paradoja. Esa misma profundidad que permite empatía extraordinaria, conexión auténtica y creatividad sin precedentes, también puede aislar, porque no todo el mundo quiere sumergirse. No todo el mundo está preparado para ser visto con tanta intensidad. La sociedad valora la estabilidad emocional, la practicidad, el pensamiento lineal. Pero quien vive intensamente dentro de sí no es lineal, es espiral. Y por eso, muchos de estos pensadores aprenden a esconder su densidad, crean versiones editadas de sí mismos, fingen no ver lo que vieron, ríen en momentos en que, por dentro, se están deshaciendo en 1000 interpretaciones, pero por más que intenten parecer comunes, no lo son. Son aquellos que despiertan a las 3 de la mañana no por insomnio, sino por epifanías, aquellos que sienten el peso del mundo en los hombros y aún así continúan amando al mundo, porque, en el fondo, saben que ese dolor de sentir demasiado es también la capacidad de amar demasiado. Y tal vez, solo tal vez, ese sea el mayor don que alguien puede cargar. Pensar es una bendición, pero pensar demasiado es como caminar por un pasillo sin fin, con puertas que se multiplican a cada pregunta, y entre más se intenta encontrar la salida, más el propio pensamiento se convierte en la prisión. Hay quienes confunden pensador profundo con ansioso. Es un error común. La ansiedad es ruido, urgencia, miedo al futuro. El pensador profundo no teme al futuro. Lo interroga, lo dibuja, lo anticipa, lo deconstruye y lo reconstruye en 1000 versiones, antes incluso de que suceda. A eso, en psicología, se le llama rumiación, el acto repetitivo de procesar mentalmente eventos, memorias, decisiones, sin lograr llegar a una conclusión. Solo que aquí hay un detalle importante. No es que el pensador profundo quiera sufrir, él quiere entender. Y es ese deseo insaciable de comprensión lo que lo mantiene atrapado en el laberinto. Como dijo Søren Kierkegaard, la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero solo puede ser vivida mirando hacia adelante. Y el pensador profundo intenta hacer ambas cosas al mismo tiempo. Él vuelve al pasado no para revivir,
sino para redibujar los contornos, reinterpretar los sentimientos, encontrar los puntos ciegos que antes pasaron desapercibidos. Una conversación que para ti fue solo un malentendido, para él se volvió un estudio minucioso sobre las fallas de la comunicación humana. Y mientras tú ya seguiste, él sigue ahí, en los bastidores de aquella escena, intentando descifrar por qué la voz del otro tembló al final de la frase, o por qué no consiguió decir lo que realmente quería decir. Y es ahí donde el laberinto se cierra, porque entre más se entiende, más preguntas surgen. Cada respuesta es solo un nuevo portal, cada alivio es provisional. La mente no descansa. Muchos pensadores profundos describen su propia mente como una sala llena de espejos. Cada idea refleja otra. Cada pensamiento tiene múltiples caras, y aun cuando intentan dormir, no descansan, porque el silencio de la noche amplifica los ruidos internos. Son, como han dicho algunos filósofos, prisioneros de la lucidez, y esa lucidez cansa, porque quien piensa profundamente no vive solo el ahora, vive todas las versiones posibles del ahora. Es como cargar el peso de lo que fue, de lo que es y de lo que pudo haber sido, todo al mismo tiempo, y el cuerpo lo siente. El cansancio mental se convierte en agotamiento físico, la necesidad de silencio se vuelve urgencia, se aíslan, no por misantropía, sino por supervivencia, porque el mundo externo se vuelve intolerable cuando el mundo interno está en ebullición. Es en ese punto donde muchos se pierden de sí mismos, porque el pensamiento sin anclaje se vuelve abismo, y pensar demasiado puede paralizar. Ellos lo saben, intentan frenar, pero es difícil detener un tren que nunca desacelera. Hay una belleza trágica en eso, porque, paradójicamente, es esa misma mente laberíntica la que crea obras de arte, que desarrolla teorías revolucionarias, que conecta ideas aparentemente inconciliables. Einstein, por ejemplo, era conocido por su capacidad de pensar visualmente. Se perdía en ensoñaciones y ecuaciones que parecían rozar el delirio, y de esa espiral nació la teoría de la relatividad, o Virginia Woolf, que escribía con una sensibilidad casi dolorosa, como si cada palabra fuera extraída de un territorio oculto del alma. Pero no todos encuentran una vía creativa de escape. Muchos solo se ahogan, no por falta de inteligencia, sino por exceso de conciencia. Y entonces surge una pregunta inevitable. ¿Cómo escapar de un laberinto que tú mismo construiste? La respuesta tal vez no está en huir, sino en aprender a caminar por él con ligereza, con la conciencia de que no toda puerta necesita ser abierta, ni toda pregunta respondida, ni todo pensamiento llevado hasta el final. Tal vez el verdadero pensamiento profundo no es el que se sumerge infinitamente, sino el que sabe cuándo volver a la superficie, con algo en las manos, con alguna verdad, o al menos con la humildad de aceptar que ciertas cosas no fueron hechas para ser comprendidas, sino sentidas. Y en esa aceptación empieza a nacer algo raro: paz. Existen personas que no te miran, te ven. Atraviesan el barniz de la apariencia, ignoran el tono forzado de la risa y captan algo que ni tú sabías que estabas mostrando. Son esos, los que ven más allá, los que no viven solo con los ojos, sino con el alma entera volcada hacia el mundo. La belleza de un pensador profundo no está en su inteligencia, sino en la manera en que percibe lo invisible. Es él quien nota cuando tu voz vacila al decir «todo bien». Es él quien escucha el silencio entre tus palabras. Es él quien guarda tu frase favorita de un libro, aunque solo la hayas mencionado una vez, en un domingo cualquiera. Y es en ese tipo de presencia, silenciosa pero avasalladora, donde habita una belleza rara. Estas personas viven en estado de atención profunda. Para ellas, cada detalle tiene peso, cada gesto importa, cada sentimiento es una constelación esperando ser nombrada. El mundo moderno, sin embargo, no sabe lidiar con ese tipo de gente. Mientras la mayoría corre para simplificar todo en 280 caracteres, el pensador profundo quiere desdoblar, expandir, sumergirse, y ahí está el paradojo. Es al mismo tiempo el más preparado para comprender la complejidad de la vida, y el más solitario por eso, porque su lenguaje exige escucha, y escuchar profundamente se volvió un acto de resistencia, pero es esa resistencia la que lo vuelve algo casi sagrado. Estas personas no tienen amores superficiales, aman con atención, entregan presencia, memoria, gesto, cuidado. No olvidan lo que dijiste cuando estabas triste, no ignoran la sombra detrás de la sonrisa, y por eso, cuando se conectan, lo hacen con cuerpo y alma. No aman a la mitad,
no piensan a la mitad, no viven a la mitad. Existe una filosofía japonesa llamada wabi-sabi, que celebra la belleza de lo imperfecto, lo impermanente, lo incompleto. Los pensadores profundos viven en ese estado todo el tiempo. No buscan la perfección, sienten el valor de lo frágil. Lloran con una película no por la historia, sino por una mirada. Guardan notas viejas como si fueran reliquias. Escuchan música como quien vuelve a casa. Tienen esa capacidad de transformar lo ordinario en extraordinario, lo trivial en sagrado. Pero con esa sensibilidad también viene un riesgo, el de esperar que el mundo los acompañe. Y el mundo casi nunca acompaña. Eso duele, porque para quien siente con tanta profundidad, una decepción no es solo un error, es una grieta en la confianza. Un distanciamiento no es solo ausencia, es un silencio que grita. Y una mirada fría no es solo desatención, es abandono emocional. Pero aún así, ellos continúan observando, continúan sintiendo, continúan ofreciendo lo mejor de sí, no por ingenuidad, sino por coherencia, porque saben que, si abandonan su profundidad, pierden la esencia. La belleza de un pensador profundo está en su terquedad emocional. Creen que hay valor en las entrelíneas, que existen verdades en el silencio, que el dolor también puede ser lenguaje y que amar, incluso en un mundo raso, todavía vale la pena. No quieren solo existir, quieren significar. Si alguna vez te sentiste demasiado para alguien, si ya te llamaron intenso, complicado, difícil de leer, tal vez pertenezcas a ese grupo, los que viven entre el cielo y el subsuelo del alma, los que habitan el intervalo entre pensamiento y sentimiento, los que cargan la belleza rara de ver el mundo no como es, sino como podría ser. Y eso, amigo, amiga, no es defecto, es poesía. Pensar profundamente no es un don reservado a pocos, es un llamado sutil, una inquietud antigua que late en todos nosotros, pero son pocos los que tienen el valor de escucharlo. A lo largo de esta jornada, nos sumergimos en el silencio cargado de significados, en el dolor casi invisible de la conciencia ampliada, en los laberintos de la introspección y en la belleza que florece cuando alguien ve el mundo con ojos de adentro, y tal vez, más que nada, descubrimos que pensar profundo es menos sobre encontrar respuestas y más sobre aprender a habitar las preguntas. Como dijo Clarice Lispector, yo soy como tú me ves. Puedo ser ligera como una brisa o fuerte como una ventisca. Depende de cuándo y cómo me veas pasar. Y los pensadores profundos son así, múltiples, ambiguos, inestables. Porque dentro de ellos no vive una línea recta, sino un universo en espiral. Si te identificaste con esta descripción, si sentiste un nudo en la garganta, un eco en el pecho o incluso un alivio silencioso, sabe esto, no estás solo. Eres parte de una minoría sensible que resiste en un mundo que aplaude la prisa pero desprecia el significado. Y tu mente, por más compleja que parezca, es un instrumento de belleza, no para aprisionarte, sino para recordarte que la profundidad todavía es posible. Tal vez el secreto no sea pensar menos, sino pensar con más presencia, con más gentileza, con más compasión por ti mismo. Y tal vez, solo tal vez, el pensamiento profundo, cuando se templa con silencio y cuidado, se convierta en lo que el mundo más necesita: un faro, un puente, un refugio donde las ideas puedan descansar y volver a empezar, porque al final no se trata de saber más, se trata de sentir mejor. Necesito confesarte algo. Durante mucho tiempo pensé que había algo mal en mí, que pensar demasiado era un defecto, que quedarme en silencio en medio de conversaciones era señal de debilidad, que sentir el peso de las cosas pequeñas, una mirada, un silencio, una ausencia, era exageración de mi parte. Recuerdo una noche en especial, hace algunos años. Estaba sentado solo en una banca de parque, después de un día particularmente difícil. Las luces de los postes titilaban con el viento y por algún motivo eso me hizo pensar en la impermanencia de todo. Ahí, en ese instante casi ridículo, pensé, ¿habrá alguien más que sienta el mundo de esta manera? ¿Será que esto solo está en mi cabeza? Y solo mucho tiempo después entendí, no era el único. Y no era locura, era conciencia. Hoy, después de muchos libros, muchas conversaciones de madrugada y muchas noches en vela con la mente en torbellino, entendí que hay una belleza profunda en ser así, en sentir demasiado, en pensar demasiado. Y si llegaste hasta aquí conmigo, es porque tal vez, en algún lugar dentro de ti, tú también cargas esa intensidad, esa sed de significado, esa extraña y maravillosa
manía de no aceptar el mundo en blanco y negro. Por eso, desde el fondo del corazón, gracias por haberme acompañado en este descenso, por permitir que mis palabras encontraran abrigo en tu mente y, quién sabe, eco en tu corazón. Si lo que hablamos aquí tuvo sentido para ti, no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para acceder al contenido completo que te muestra cómo redefinir tus patrones mentales, tu identidad y la forma en que tomas decisiones, creas hábitos y gestionas tus emociones. Ahora, si te gustó este video, no necesitas correr a comentar «lo amé» como si fuera una story de Instagram a las 3 de la mañana, ¿ok? Pero si alguna parte resonó en ti, si alguna frase tocó una herida antigua o encendió una luz inesperada, dímelo. Yo leo todo. Sí, incluso los comentarios con emoji de búho y corazón negro. Y si aún no te suscribiste al canal, mira, sinceramente, eso dice más sobre ti que sobre mí. No voy a decir que te estás perdiendo contenidos profundos, sensibles y existencialmente provocadores, pero, siendo realistas, eso es exactamente lo que te estás perdiendo. Y antes de que salgas volando a ver videos de gatitos o recetas de pan de queso vegano, mira esto. Hay 2 videos apareciendo aquí en la pantalla ahora mismo. No puedo decirte de qué tratan, pero sí te puedo asegurar que uno de ellos puede cambiar la forma en que ves el amor. Y el otro, bueno, digamos que tal vez te ayude a entender por qué sientes como si vivieras con el corazón siempre medio fuera del pecho. Haz clic y sumérgete. La superficie ya tuvo atención de sobra.